Sergio. Igual está con el micrófono apagado, pero ahí está. Ahí estás. Ya. Ahora, Sergio. Perdón, tecnología mediante, ¿cómo están? Sí, bien, justo estábamos hablando dos cosas. Estamos hablando de la tecnología y que justo de las transiciones de empleo formal es lo que... Es que tomé nota de eso. Cayó a colación. Se cortó el teléfono. Sí. Estoy con señal de teléfono, perdón. Bueno, ahí está, les voy a compartir ya la... Dale. ¿Se ve? Sí. Buenísimo. Bueno, lo que vamos a presentar acá, cronómetro, así me aviso, es básicamente hablar justamente de transiciones de empleo formal en Argentina. Nuestra idea principal es, nuestra motivación en realidad arrancó mirando datos del empleo formal, tratando de orientándonos a caracterizar el sistema productivo a partir de la dinámica del empleo, ¿no? O sea, viendo flujos que son transiciones dentro del empleo. Justamente lo que estaba comentando recién en la pregunta de Cristian, o sea, que si vemos en el volumen es relativamente bajo, lo que es el empleo formal, claramente, ¿no? Que son las transiciones dentro del empleo, pero bueno, nosotros quisimos indagar un poco justamente en qué información podíamos extraer de ahí acerca de la estructura del sistema productivo. Entonces, lo abordamos con metodologías de redes complejas y trabajamos con datos. Nuestros datos son de transiciones de empleo del CIPA entre el 96 y el 2018. Es un dataset que estamos estrenando en realidad. Son resultados preliminares todos, sin embargo muy prometedores. Mirando los sectores de actividad a 4 dígitos del CIURRE 3. Esto justamente pescando un poquito otras conversaciones, de otras charlas, en todo caso. Acá en realidad la definición de sector es, digamos, específicamente diferente, porque a 4 es como que hay que empezar a ver qué nos quieren decir, digamos, y qué conclusiones podríamos llegar a extraer, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver secciones, por secciones o por letra, digamos, en donde la clasificación de la ONU, digamos, tiene 17, digamos, sectores o nodos de nuestra, que serán nodos de nuestra red, digamos. Si vamos a 2 dígitos y profundizamos a 2 dígitos, se amplía a 60 sectores. Esto estoy hablando no de... Ahí Martín había hablado de 48 sectores, que son los que están presentes eventualmente en nuestra economía, ¿no? Si vamos a 3 dígitos, se complejiza más, a 160 sectores más o menos, y a 4 dígitos estamos en el orden de los 300 sectores. Esto en la revisión 3. En la revisión 4 incluso se amplía un poco más, son más los detalles. Bueno, entonces, en realidad podemos pasar a ver, digamos, dentro de la industria manufacturera estamos distinguiendo entre forja, prensado, estampado, laminado de metales y fabricación de artículos de cuchillería, por ejemplo, o dentro de lo que es cultivos, distinguimos cereales de frutas, ¿no? Bueno. Entonces, esto va a ser posteriormente una cuestión, un desafío importante para la interpretación, ¿no? de los datos. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo básicamente es que los flujos de empleo que observamos entre empresas de distintos sectores productivos van a estar transmitiendo, digamos, este intercambio de habilidades, de capacidades de los trabajadores y los trabajadores. Los flujos de empleo entre industrias nos van a dar
una relación bastante particular de lo que es la estructura productiva, porque son dentro de la misma industria, en todo caso, digamos que pueden ser respondidos por motivaciones bastante más tradicionales, ¿no? Que tienen que ver más con las mismas capacidades, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la fenomenología de la movilidad laboral, nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en este tipo de transiciones, no como en el estudio anterior de Federico y Guido, que justamente ataca todas las probabilidades de esta matriz completa de estados de empleo, desempleo y productividad, ¿no? Entonces estamos fijándonos en lo que se llama en la literatura job switchers, que son los que cambian de empleo, y que pueden estar resumidos, estos flujos que se observan, digamos, pueden estar resumidos, o sea, en una matriz de transiciones, de un periodo T a un periodo T más 1, en donde en la diagonal principal van a estar los cambios dentro de la misma industria y fuera de ella van a estar los flujos de entrada y de salida de una industria hacia otra. Bueno, en términos de redes, nosotros vamos a tomar a todos los sectores, división de sectores que usemos, como nodos de esa red, y a todos los flujos de esa matriz de transiciones como las aristas que conectan esto. Entonces nos surgieron algunas preguntas de investigación. Básicamente las que pararon todo es qué características estructurales presentan estos flujos de empleo formal, en particular formal y privado, porque nos concentramos dejamos de lado el sector público por suciedad entre comillas, digamos, que había en los datos, porque se incorporaban tardíamente y en bloques, en algunos casos, a lo largo de las últimas 2 décadas. Bueno, y después, ¿qué características estructurales, digamos, entre las industrias presentan y qué utilidad presenta un indicador llamado de parentesco de habilidades o skill relatedness, y el concepto de espacio industrial asociado a este indicador que desarrollaron Efke y coautores hace algunos años, relativamente poco. Esto en términos de la movilidad laboral que acabamos de describir, que tiene que ver con transiciones dentro del empleo. Bueno, entonces, partiendo de esta matriz de flujos, lo que podemos construir es, por ejemplo, una red de flujos de empleo. Nosotros hicimos un trabajo con Victoria Semenyenko, que es mi coautora, que hoy no pudo estar presente, pero estamos trabajando esto hace un tiempo ya, con gente también del Ministerio de Trabajo, Lucía Tumini, que también fue coautora. Y esta red la podemos representar como un mapa de calor también. En este caso está mostrando que hay una estructura, se ve una estructura justamente de estos flujos, que bueno, en la literatura se llama estructura de centro-periferia, de las redes, que muestran, por ejemplo, en una zona como este conjunto de sectores que está más blanco en todo caso, que tienen muy baja interacción entre ellos y tienen interacción con los otros, sectores que son más céntricos, centrales en todo caso. La noción de centralidad en redes es clave, clave porque nos da, digamos, importancias relativas, atributos asociados con la dinámica, también no solo con la estructura. No vamos a tener ocasión de elaborar hoy para nada, pero bueno, están otros trabajos que hicimos. Y en todo caso, en luego de ver estos flujos, lo que procedemos es aplicar esta metodología que tiene que ver, que hacemos una breve nota metodológica de lo que es este indicador de parentesco, de habilidades. Básicamente se fundamenta en que, digamos, en la existencia de costos de movilidad asociados a estas que mencionaron, digamos, obviamente, mucha teoría de capital humano, en todo caso, que versa sobre el tema de las especificidades de firma, específicas de la firma, la industria, la tarea, digamos, de la acumulación de capital
humano, y que estos flujos, en todo caso, revelan el grado en que este capital humano se traslada entre las industrias. Este indicador básicamente muestra la divergencia entre los flujos que se observaron, registrados en nuestro caso, sobre flujos esperados que, digamos, construimos a partir a partir de los flujos observados, esta matriz de flujos, construimos para cada celda, digamos, para cada flujo particular entre industrias, un indicador proporcional a los bordes de la tabla, el total de la tabla. De alguna manera luego después se construye el ratio de observados sobre esperados y se normaliza para poder tenerlos entre un intervalo de -1 y 1, y se construye una matriz asociada a los flujos, que es la matriz del indicador de habilidades. Luego, utilizando esa matriz, o sea, esta matriz que acabamos de construir, mapeamos la red con estos pesos, digamos, y acá vemos la misma red anterior, solo que esta vez pesada a través del indicador, que tiene una estructura distinta, porque de alguna manera, ¿qué información nos está proveyendo este indicador? Es cuán lejos está lo observado de algo que podríamos llamar aleatorio, ¿sí? Bajo este concepto. Entonces quiere decir que cuanto mayor es este indicador, nos está diciendo que lo que se observó realmente tiene una estructura que está lejos de ser aleatoria, ¿sí? Entonces, luego de mapear esta red del indicador, se procede a una reducción, la construcción del espacio industrial es una reducción de la red y una reconstrucción con los vínculos de mayor peso, en todo caso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se concentra información estructural muy fuerte, digamos, ¿no? Bueno, lo que nosotros pudimos observar en estos resultados preliminares, digamos, dividiendo en 3 subperíodos que tienen algún sentido, digamos, económico para nosotros, que es, digamos, desde que arrancan los datos del CIPA en el 96 hasta el 2003, digamos, conversaciones con la gente, digamos, también del Ministerio de Trabajo, resolvimos usar ese periodo, digamos, y después, que incluye la crisis, claramente, salida de convertibilidad en todo caso, y luego otro subperiodo de alguna manera de crecimiento del empleo y hasta el 2011 y el 2011 al 2018 como un periodo más de estancamiento en todo caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hicimos? En todo caso, mapeamos nuevamente. Este mapeo es ordenado por los sectores, o sea, lexicográficamente, o sea, todos los sectores de la letra A, B, C, D, ¿sí? Luego, realmente agrupándolos por la fuerza que se observa en los flujos medida a través de este indicador, en donde se observa ya una estructura que replica aquella estructura de flujos, sin embargo, no es igual, que es una estructura de centro-periferia también, en donde acá vemos algún grupito de sectores, que son menos los sectores acá, que se observan como periféricos realmente, pero ya en el sentido digamos, de no aleatorios, no aleatoriedad. Y varios niveles de centricidad, digamos, ¿no? O de coreness, digamos, ¿no? O sea, lo que podemos hacer es construir el espacio industrial, en donde, bueno, vemos que en todo caso acá el colorcito que se observa predominantemente es la letra de manufactura, digamos que cuando se abre en mayor cantidad de sectores que el resto de las letras, ¿no? Entonces predominan los nodos de manufacturas, ¿sí? Sin embargo, no son los que captan la mayor cantidad del empleo. El tamaño de las esferas, en todo caso, nos está indicando el
el tamaño del empleo promedio en estos subperíodos, ¿no? Por último, lo que podemos hacer es extraer lo que es llamado, digamos, el core de máxima conectividad. Se puede particionar esta red en distintos cores, que son distintos grupos, en donde, por ejemplo, se verían acá, este core se vería en la parte más negra de estos mapas de calor, este núcleo, digamos, ¿no? Que comparten un nivel mínimo de conectividad entre ellos, ¿sí? Y obviamente también son centrales para todos los demás, ¿sí? Entonces lo que podemos ver es que la capa de máxima conectividad en los 3 subperíodos no ha abarcado a demasiada cantidad de sectores. De hecho son menos de 20 acá en el subperíodo de los fines de los 90, digamos, y la crisis, unos 22 por acá y unos 30 por el último subperíodo, en todo caso, por el periodo reciente. Si se fijan, todos son de la rama de la letra de manufacturas. Sin embargo, estamos hablando a 4 dígitos. Entonces, hay un desafío de interpretación de qué es lo que nos están indicando estos, digamos, sectores, que incluyen algunos, que son casi todos de fabricación de productos elaborados de metal, de maquinaria, máquinas herramientas, maquinaria agrícola, ¿sí? Esos se repiten en los 3 superiores. Quiere decir que entre ellos están muy interconectados. Y de hecho los que no son de manufacturas, que son ¿cómo se llama?, de reparaciones, son reparaciones en realidad, ¿no? De reparación de efectos personales y enseres domésticos y venta al por mayor de metales y minerales metalíferos, ¿sí? Esto es algo que para nosotros, en algún caso también parecido a lo que comentaba Martín en su presentación, que por ahí no aparecieron cuando analizaban, digamos, a nivel de 2 dígitos, 48 sectores, que no aparecieron quizás todavía conclusiones demasiado claras. Bueno, nosotros realmente todavía estamos en etapas muy preliminares de concluir en términos de sectores definidos a 4 dígitos. Pero bueno, acá estamos. Seguimos en la investigación de esto. Y bueno, lo que vamos a concluir en todo caso de este ejercicio, esta investigación que arrancamos, y que bueno, que viene también de trabajos anteriores, es que el análisis de estos datos, que tienen una granularidad muy fina, permite detectar estructuras que decimos que son subyacentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que de alguna manera estamos suponiendo de que existe esta relación de afinidad entre estos sectores dadas a través de los flujos observados que son de empleo, que obviamente tiene que ver con lo que se demanda de las capacidades de las personas, ¿no? Evidentemente, o sea, no entramos a analizar covariantes como en otros trabajos que presentaron hoy, como, digamos, permanencia en el empleo en ese sector, o sexo, edad, bueno, todo eso está por delante en todo caso, ¿no? Por otro lado, vimos que el espacio industrial presenta una estructura muy densa. No lo comenté, pero en todo caso se podía ver, digamos, que en todos los casos, en todos los grafos, o redes o grafos que obtuvimos, se observa un único componente bien conectado, ¿no? Muy denso, en todo caso, entre esos lazos. Bueno, y por otro lado, la estructura de centro-periferia persiste no solamente, o sea, cuando vimos las matrices de flujos,
realidad los flujos están, cuando uno mira los flujos y la cantidad de personas que se mueven de una industria a otra, están dominados también por si uno lo observa, digamos, a nivel es común, digamos, no mirar en esta granularidad, sino en agregados, y en esos agregados importa ver cuánta gente se mueve, digamos, la escala, digamos, el movimiento entre sectores es relevante. Sin embargo, bueno, la utilización de este indicador es muy apropiada para normalizar, digamos, la escala. Esta escala, digamos, digamos, abstraerse un poco de la cantidad de personas y ver un poco realmente cuáles son los lazos que hay entre industrias y cuán permanentes son, ¿no? Entonces, este tipo de evolución, digamos, nosotros queremos ver, digamos, cuánto persiste, digamos. En otro trabajo nosotros analizamos, y está en curso también, digamos, la comparación con otros países que tenemos disponible en los datos postprocesados, en todo caso, con el indicador, digamos, con Alemania, son todos países del primer mundo en todo caso, y estamos viendo colaborar con otros países vecinos. Bueno, y por otro lado, obviamente nos surgen un montón de preguntas, que algunas son viejas y otras no tan, que surgen a la luz